Hola, hola, ¿cómo están? Aquí de nuevo, un nuevo conversatorio dentro de revista Reset. De todos modos, para los que no sepan, nosotros somos un medio autogestionado, un medio independiente aquí en Chile, que hace convocatorias a nivel latinoamericano, ya nuestra segunda versión impresa, y luego tenemos previamente revistas digitales, ¿ya? En esta ocasión hemos tenido ya varios conversatorios dentro de lo que fue la jornada de nuestra última edición, que fue la revista impresa número 2. Y ya estamos terminando nuestros conversatorios y el penúltimo conversatorio es el día de hoy con Patricio Salinas, que Patricio Salinas es fotógrafo, pero no solo eso, sino que también curador, estudió también sociología, si mal no me equivoco, si que me pueda corregir, es crítico, está en este momento en Suecia, ha trabajado en museos dentro de allá, también aplicando docencia, como por ejemplo en el Instituto Arcos. Y voy a dar el paso a Patricio para ver si puede dar algunos detalles más para que lo podamos conocer dentro de la comunidad aquí de la revista. Yo también, bueno, me presento también yo, soy el editor de la revista, creador también del año 2020 que estamos, para los que no nos conocen aún, y vamos a comenzar este nuevo conversatorio. Nos pueden revisar también y adquirir la nueva revista impresa en revistareset.cl. Se comunican directamente con nosotros a través del formulario que hay ahí o por interno. A todo esto, para la gente que nos está viendo, hemos recibido varios mensajes que van a ser respondidos el día de hoy. Y también para la gente que quería adquirir su ejemplar en la tienda Galería Flash, ya se encuentra reabastecida, digamos, porque ya se habían acabado los ejemplares en la tienda, entonces la tuvimos que reabastecer. Así que eso, sin más, voy a dar paso a Patricio para que dé un poco más detalle de los lugares en los que ha trabajado, para conocerlo un poco más y luego ahondar en los trabajos de él. ¿Mm? Patricio, si puedes presentarte o entregar una información más. Sí, bueno, primero, Esteban, muchas gracias por la invitación. Gracias. Me siento halagado que ustedes me inviten. Y bueno, mira, no sé, la trayectoria en Suecia fundamentalmente, donde estuve a cargo del Centro de la Fotografía durante varios años y antes de eso de una galería de la F48, que era la Asociación de Fotógrafos Suecos. Hay una sola asociación de fotógrafos que reúne a todos los fotógrafos de distintas tendencias y de distintas áreas. Y bueno, antes de eso trabajé un poco como curador, entre ellos en el año 1994, si no mal recuerdo, hice una exposición que se llamaba Tres generaciones de fotografía sueca, que se presentó en Bellas Artes en Santiago, en el Centro Cultural San Martín de Buenos Aires, en el Museo de Artes Visuales de Montevideo y en 6 ciudades norteamericanas y terminó en Beijing. Esa fue mi primera tarea como curador que me dio el Consejo de la Cultura sueca, pero ya eso ya fue hace muchos años atrás. Mm. Y, luego yo dejé todo eso, me dediqué a mi trabajo fotográfico, que ha sido el último tiempo. Antes me dediqué a promover otros fotógrafos y hacer labor de, ¿cómo se llama?, de relaciones públicas para muchos fotógrafos finlandeses, suecos, daneses, fundamentalmente nórdicos. Y mi propio trabajo lo dejé en la sombra durante mucho tiempo. El último evento grande que yo participé con Anders Petersen, Lars Thunberg, con gente de Dinamarca, gente de Finlandia, Pentti Samalati, Esko Ménico, etc., fue en la Bienal de Istambul el año 2000. De ahí entré una crisis personal, no sé cómo llamarle, pero dejé de fotografiar durante 10 años y me puse a escribir. De ahí salió un libro que se llama Barcelona, Relatos desde Cataluña, que fue editado, fue sacado por una editorial sueca. Y viví 9 años entonces en Barcelona.
entre Barcelona, el interior, en Igualada, en Tarragona, etcétera. Y Perfecto. luego vine a Chile. En Chile no pasó mucho que hacer, de hacer clases, hice clases en Arcos, en la Universidad del Pacífico, di una charla en la Católica. Mira, no recuerdo exactamente. Y bueno, esto del 2012 que estoy de vuelta en Suecia, vivo en una isla que se llama Björkö, que en castellano significaría la isla de los abedules. Mm, Y de ahí trabajo, y bueno, estoy realizando trabajos más bien de exposición, de exposición y de impresión de ensayos visuales, que le llamo yo. sí. Que en Chile he impreso dos de ellos en 2018, si no recuerdo mal, el de Los últimos días de Walter Benjamin, por la editorial Saposcat. El 2020 o 21, los Atacama, Geometría de un cautiverio. Y luego ahora estoy preparando un nuevo libro, un ensayo visual, que espero que salga el próximo año, que habla de las fisuras en la sociedad contemporánea visto a partir del pensamiento de Walter Benjamin, que también va a ser una exposición, que ahora en abril del 2024 es en Barcelona. En noviembre del 2024 va a ser en París, que espero que sea al mismo tiempo que París Photo del 2024. Y estamos viendo y negociando exposiciones en Lisboa y en Estocolmo. Ese va a ser el trabajo próximo del 2024. Mm, Así que estoy abocado a eso, claro. exactamente. Y es como una alargue quizá? ¿O de qué visión va a tener ese ensayo también de Walter Benjamin? Sí, bueno, en realidad no es un alargue, sino que es una visión distinta. En realidad habla fundamentalmente de la llegada de Benjamín a Portbou, este pueblo abandonado, semi-destruido, que él llega en 1940, que había sido bombardeado 55 veces o algo así durante la Guerra Civil. Sí, Entonces, yo reconstruyo lo que este teórico alemán o historiador o sociólogo, tiene muchos apellidos, este sí, señor, filósofo también. eh, sí, filósofo, exacto, ve en su llegada a Portbou, que es la ruina, es el derrumbe, es la grieta, es la fisura, y en los muros, en las puertas, en las ventanas tapiadas, etc. Allí Walter Benjamin hace esas observaciones. Llega el 25 de septiembre de 1940, él se decide suicidar esa misma noche, toma una sobredosis de morfina en una hostal que se llamaba Hostal Francia, en la habitación número 4. Y entonces lo que yo reconstruyo, porque no es en realidad es basado en hechos reales, pero también es una ficción, porque nadie lo puede saber, Claro. es este día que está Walter Benjamin allí y que se encuentra con estos restos, con estas ruinas, estas fisuras, esta grieta, lo fractural, que es los temas que me interesan a mí, porque con eso yo uno mucho el aspecto biográfico de Walter Benjamin con mi propio relato biográfico personal, digamos, Mm, una figura que estuvo en la cárcel en Chile, que bueno, era estudiante de sociología. Bueno, estudiaba sociología en la noche y en el día yo trabajaba en una fábrica textil, la Comandari. mm, Fue así cuando caí detenido. Pues estuve, ¿no es cierto?, en Chacabuco. eh, y entonces hago, con la distancia de vida, naturalmente, que algunos temas son similares, como el desarraigo, por ejemplo, permanente. claro. Porque a partir de la expulsión que me hicieron en Chile, el año 75, yo he ido andando un poco una barca media perdida. He estado en Panamá, en México, en Estocolmo, en Barcelona, en Buenos Aires, en Montevideo, etc.
Bueno, y esa Eso. vida personal, bueno, es innegable al momento de construir un proyecto fotográfico que cada autor agrega esa parte, ¿cierto? Que es inherente dentro de cada trabajo, tanto por la Mm, visión, independiente de lo que sea el trabajo, siempre uno agrega una mm. parte de uno, ¿cierto? Entonces, pero Sí, en exacto. tu caso sería esta, esta, esta travesía, podríamos llamarla en la Sí. parte personal, desde la dictadura hasta que llegas al final a Suecia y te identificas un poco con este recorrido, también esta travesía que tuvo que llevar Walter Benjamin en sus últimos días. Claro, lo que pasa es que Walter Benjamin también fue una figura que, bueno, guardando la distancia naturalmente, porque fue un teórico de un nivel extraordinario, bueno, en ese entonces él no era reconocido para la Escuela de Frankfurt y entonces fue reconocido muchos años después. Adorno no aceptó su tesis doctoral sobre literatura alemana. Entonces, bueno, yo había encontrado muchas veces a Walter Benjamin, su teoría, cuando estudié sociología, en Chile no tanto, pero cuando estudié historia de las ideas en Estocolmo sí lo volví a encontrar. Cuando pasé por la Escuela de Arte en Estocolmo también lo volví a encontrar. Y por lecturas personales que yo tenía, siempre el concepto de la historia, su relación con el arte, su relación con la sociedad moderna que se estaba creando a finales del siglo XIX, etcétera. Luego me interesé por su vida personal. Y en su vida personal era un hombre que, estando en Berlín, tuvo que arrancar por el hecho de que los nazis llegaron al poder. Él llegó a París, trabajó allí y luego tuvo que volver a arrancar de allí, dejando toda su biblioteca tirada para irse al sur de Francia y en un acto de desesperación, ¿no es cierto?, decide atravesar los Pirineos Mm, que para llegar a Portbou, que era este pueblo, el pueblo fronterizo, que luego él pensaba irse a Portugal y de ahí tomar un barco e irse a Estados Unidos, donde lo estaba esperando Adorno y Greta se llama la mujer de Adorno, ¿no? sí, En fin, eso. sí. Esa es la vida personal, de la fragilidad Mm, de, de Benjamín, la que me interesó, su complejidad como persona, mm. su capacidad, su modo de ver el microcosmo, lo fractural, eso, porque a partir de cosas muy pequeñas él sacaba conclusiones sociológicas mucho, mucho más amplias. Sí, de hecho, cuando también uno realiza, para la mayoría de los fotógrafos que se realizan un proyecto fotográfico autoral, tiene referencias, tiene referentes. No es que uno, Mm, como tú decías, yo entiendo la comparación, o sea, es la visión que tú te llegas a enlazar con él, es esa travesía y esa complejidad que tenía este hombre que bueno, con todos esos títulos cualquiera sería así de complejo, digamos, fue filósofo, historiador, etcétera. Entonces, eso es importante porque dentro del, como comentaba antes, al momento de tener una inspiración, un referente, uno tiene ese enlace de visión. Uno no genera la mm, misma imagen que él, sino que se inspira, se tiene esa conexión que hace potenciar el trabajo propio, digamos. mm. Entonces, eso se refleja muy bien y quiero comentarte ahora que vamos a pasar a mostrar ahora el trabajo fotográfico de las fotografías que tenemos que nos enviaste em, dentro de la transmisión ahora para que nos vayas contando también un poco de cómo fue ahora más que nada el proceso fotográfico y la creación del proyecto en sí. ¿Mm? Ahora lo estamos mostrando. Eh, en la transmisión, si tú lo ves, tiene un pequeño retraso, pero eso no importa. A todo esto, las personas que van entrando, como para que se vayan adecuando un poco a lo que estamos hablando ahora del trabajo y estamos mostrando ahora el trabajo de Patricio Salina con respecto a la travesía y un poco el destino final que tuvo en los últimos días de Walter Benjamin. ¿M? Em,
estamos mostrando algunas zonas. Yo sé que tú viajaste en los lugares que él también viajó, que fue parte de la Claro. construcción del proyecto, ¿cierto? Y intentando también reflejarte la visión del mismo Walter Benjamin, ¿cierto? ¿Cómo Sí. tú ves tu trabajo como con esa visión y la visión de él comparativa dentro de tus imágenes? Bueno, yo primero hice una investigación ¿Ya? de, de cómo Walter Benjamin, desde la ciudad de Banjul, sur de Mer, en el sur de Francia, llega a Portbou. Entonces me llevó 3, 4 meses estar en esa zona, que yo iba a los archivos de Figueres y de Girona a buscar lo que había allí, que me pudiera dar indicadores posibles sobre cómo fue la travesía de Walter Benjamin. Como Porque huellas, ¿cierto? Como sí, huellas, exacto, claro. exacto, claro. Mm. En este caso, huellas también pueden ser los documentos, Sí. ¿ya? Por ejemplo, como se ha especulado mucho, porque se ha escrito bastante, no solamente de sus aspectos teóricos, como el concepto de la historia, el concepto del arte, etcétera, que allí yo, por eso decidí no escribir, porque no podía aportar nada nuevo. Quería hacer una cosa, como te digo, a partir de su fragilidad, de su aspecto humano, del Walter Benjamin que estaba en su último momento y que atravesaba esta montaña en tiempos, no de invierno, porque era septiembre, pero que todo empezaba a hacer frío. Y este hombre es un hombre enfermo, un hombre asmático, que de hecho se quedó una noche esperando al grupo que lo iba a rescatar en los Pirineos. Entonces me empecé a especular qué veía este hombre, el cielo estrellado, porque no hay antecedentes. ¿Qué pensaba este hombre? Lleva solo una maleta. Mm. ¿Y qué pensaba este hombre en esta situación de incertidumbre, que es otro de los aspectos con los cuales yo simpatizo y yo mismo ¿cómo se llama? Me identifico, porque en Mm. estado de incertidumbre he vivido, bueno, yo y mucha otra gente, muchos miles y miles de personas y el sendero que pasó este hombre. Entonces empecé a construir, yo pues, a poco fui dando cuenta que, por ejemplo, la historia del sendero, ahora esto se ha hecho un poco turístico y pone un letrerito, por aquí pasó Walter Benjamin, pero no hay ninguna seguridad que fue así, porque era un sendero que usaban los contrabandistas desde tiempos muy tempranos, también la gente que llevaba los rebaños de ovejas, luego la gente que huyó de la guerra civil, que fueron miles de personas que en desbandada, después del año 39, Mm. pasaron por allí y luego vino, ¿no es cierto?, Benjamín del otro lado de la frontera, desde Francia hacia España, pero el año 40. Y entonces se inventan cosas, no se sabe muy bien en qué sendero. Entonces por aquí dicen, bueno, por aquí pasó Walter Benjamin. O sea, muchas posibilidades, Claro. muchas alternativas. ¿Ya? Entonces, a través de la documentación me fui dando cuenta que había muchas cosas inciertas. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Este hombre estuvo en Portbou una noche alojado en el Hotel Francia, porque lo detuvo la Guardia Civil, lo llevó al edificio de la Guardia Civil y lo puso en el hotel de al lado, un hostal, era un hostal en realidad. Piensa que es un pueblo abandonado, triste, sin luz, Claro, debe ser etc. una hostal humilde, digamos. Sí, era humilde, Ya. exacto. Y este tipo entonces estuvo solamente la noche del 25 de septiembre, que cuando él decide, ¿no es cierto?, tomar la sobredosis de morfina. Pero cuando él muere, lo encuentran su cuerpo al día siguiente, el día 26, donde oficialmente aparece como muerto, la hostal le pide al ayuntamiento 4 días de alojamiento. Entonces aparece como que ha estado 4 días este señor Mm. en la hostal y No, pone un no concuerda, letrero. digamos.
claro, no concuerda. Ponen un letrero lo que queda, digamos, ya no, no existe esa hostal, es una casa particular, ponen acá, aquí vivió Walter Benjamin. Ya. Ya, Por ejemplo, ya. La otra cosa, este señor tenía una cierta cantidad de dinero que es la que la llevaba para poder pasar desde Portugal al Atlántico al otro lado de Estados Unidos. Y ese dinero se usó para que tuviera un nicho, el 563, donde ese nicho alcanzó para 5 años pagado. ¿Ya? Eh, y entonces, ¿qué pasó? Porque, claro, este era un cementerio católico, ¿ya? sí. Y él era de origen judío. Entonces le cambiaron el nombre, ¿ya ve? Le Mm, pusieron, en vez de poner Walter Benjamin, pusieron Benjamin Walter. para que Ya, no se identificara claro, tanto claro, como de la claro, procedencia étnica. claro. Entonces fue puesto allí en ese espacio, el 563, y después de 5 años lo sacan, porque nadie lo reclamó. Toda esta historia que después está, que, bueno, algunos amigos filósofos me van a pegar, que Ana Arendt lo reclamó, etcétera, etcétera. Mira, no hay ninguna seguridad. En concreto lo tiraron a una fosa común, ¿ya? Y ahí se quedó el cuerpo de Walter Benjamin, una fosa común. Años después, cuando las autoridades del pueblo vieron que llegaba mucho turista alemán, francés, estudiante a buscar dónde estaban los restos de Walter Benjamin, descubrieron de repente el cuerpo de Walter Benjamin, lo sacaron de la fosa común, cualquier cosa, pusieron una urna y, o un espacio y le pusieron aquí está Walter Benjamin. Incluso hay un monolito. Mm, La gente cree eso. ¿Entiendes? O sea, todo eso me sirvió a mí para tener antecedentes esos tres, claro, cuatro pero meses a ti también te convenció de que no todas estas pistas eran como que reales. no reales, exacto, no. Entonces te diste cuenta que no todo esto, que solo porque dijera quizás famosamente Walter Benjamin estuvo aquí, realmente que Claro, estuvo ahí. Entonces, claro, exacto. mm, Entonces, parte, el lado sociológico mío me traicionó. O sea, no me compré, como se dice, el chancho en saco. ¿Chancho en saco? ¿Cómo se dice? Cuando compras una verdad que está como por verse. verdad por mentira, algo así. O no sé si sea un término muy viejo en Chile, pero no me acuerdo. Bueno, no importa, mira. Eh, y me sirvió mucho para investigar y saber, digamos, cómo iba a ir el camino. Y bueno, me mandé, lo que pasa es que hice una cosa muy torpe, porque yo me fui en invierno, me fui en enero, y hay un viento que se llama la tramontana, que es muy fuerte, y la primera vez que yo fui allí, porque nadie quería hacerme de guía, porque me dijeron que, bueno, que era un poco loco meterme en la montaña solo, y efectivamente cuando me metí la primera vez, no llegué ni a la mitad de la montaña, porque empezó a soplar un viento, me voló la carpa, el trípode no lo podía fijar, etcétera, y Mm, salí corriendo entre medio de las piedras de vuelta al pueblo. Eh, y así, hasta que vi un día un grupo de tipos que eran escaladores y yo me fui detrás de ellos. Dije, bueno, esta es la mía. Y me fui atrás de ellos con solamente un trípode y una Rolleiflex y una cámara pequeña digital. Pero claro, los tipos eran tipos preparados y bueno, al poco rato yo quedé en la cola de todos y ahí me anduve perdiendo la montaña. Pero mira, así empecé a descubrir el camino y ya lo hice muchas veces durante 3 meses, 4 meses, después volví también allí. Esa fue mi primera tesis que hice en el posgrado en la Universidad de Sundsvall. Ahí el primer año hice una tesis, te estoy hablando del 2013, hice una tesis sobre Sergio Larraín, el primer año, y el segundo año hice la tesis sobre Walter Benjamin, y que al final fue lo que eso me sirvió a mí para poder construir el libro más tarde. mm. No sé Eh, si puedo responder a tu pregunta sí, no, de sí, alguna manera. perfecto. Ya, Están mandando, bueno, me envían saludos Teresa Aurora Núñez Valdivieso. ya, em,
todavía no, a todo esto, a la gente que se va conectando, a la que se ha conectado hasta ahora, que pueden hacer preguntas mientras estemos hablando, las vamos a responder luego de que hagamos pausas, para que hagan sus preguntas cuando quieran y cuando desean, para quedar anotadas ahí dentro del chat, y luego nosotros, vamos, cuando hagamos alguna pausa, vamos a poder, como esta, por ejemplo, vamos a poder ir respondiendo, ¿ya? Eh, Patricio, también queríamos, bueno, solo abogando a lo que es el tiempo, ¿ya? Porque me encantaría seguir hablando, sobre todos tus trabajos en realidad, pero abogando al tiempo vamos a ir avanzando con el siguiente, que sería el uno que has hecho hace poco. De hecho, transmitimos nosotros justamente para los 50 años de lo que fue la dictadura. em, Atacama, geometría de un cautiverio. Sí, Em, este trabajo, bueno, lógicamente lo trabajaste en Atacama, pero más que lo que es el paisaje, tiene otro trasfondo también, más quizá también histórico dentro de lo que fue la dictadura en ese lugar. Eso también se transmite dentro de las fotografías que las vamos a ver ahora, las vamos a proyectar, mientras tú nos comentas, cómo fue este trabajo, en qué consiste, cuál es el cuerpo, el contenido, si lo puedes describir, digamos, con tus palabras. sí. Yo no veo la fotografía en todo caso, ¿ah? Sí, es que tiene un pequeño retraso, la vamos a proyectar ahora. Debería A ver. aparecer ahí. Ya la estoy proyectando, todavía no está el retraso. Que Instagram, ahora ahí ya debería estar transmitiéndose. Yo la estoy viendo por Instagram. No, yo te veo solo a ti, pero bueno, no pasa nada. Pero va a No aparecer, pasa nada. no te preocupes. Es que debe tener un Sí, pequeño retraso. Quizás seguro. también porque está allá en Suecia, como estamos transmitiendo de lejos. Pero si tú te fijas, lo que nosotros estamos hablando ahora, con lo que se está transmitiendo, tiene un pequeño retraso, ¿ya? Sí, Pero, sí. Ok, pero se está mostrando ya. en este momento. ¿Lo ves? ¿Lo logras ver? No, no, para nada, pero Todavía no no. importa. Ya. No, no pasa nada. Ya, está bien. Mira, a ver, lo de Atacama, bueno, mis trabajos son de alguna u otra manera biográficos, tanto el de Benjamín, cuando abordo esto de la no pertenencia, de la grieta, de la fisura, del desarraigo, son aspectos que me incumben a mí personalmente por mi propia vida, ¿no? Y en lo de Atacama es aún más biográfico porque, bueno, yo estuve en ese pueblo abandonado que se transformó en un campo de prisioneros y de un comienzo yo allí ya era estudiante de sociología, como decíamos, me encontré con dos profesores míos, Luis Vitale, un profesor argentino, y Marco Antonio Enríquez, que era el hermano de Miguel, y que fue profesor mío en sociología en la universidad. Y con ellos, bueno, ambos se fueron antes que yo, y con ellos discutimos la posibilidad de hacer un trabajo, un análisis sociológico del campo de prisioneros. Y empecé a reunir datos yo ahí también, y con apoyo de la gente del Policlínico, donde estaba el doctor Bartolín, habían 14 médicos prisioneros. Y yo trabajé con todos esos datos, porque yo me quedé todo el año que existió eso, y empecé a hacer todo una... Porque el libro de Atacama, digámoslo así, claramente no es políticamente correcto, porque a mí nunca me ha interesado hacer cosas políticamente correctas, Ujú. y porque hablo de la sociedad anómala, cómo la sociedad anómala fue influida por la sociedad civil. Entonces, a poco andar allí, nosotros los presos políticos nos reagrupamos en distintos grupos que veníamos de la sociedad civil, los profesionales, eh, los artistas, por un lado, fueron a parar, ¿no es cierto?, por reagrupación en las casas que eran de antes de los empleados de las oficinas de Chacabuco, que eran casas de techo alto, de piso de madera, etcétera. Eh, y el resto vivíamos en casas bajas donde estaban los obreros y de suelo de tierra, etcétera. Ese es un aspecto, la recuperación
reagrupación social que se produjo en el campo de prisioneros de Chacabuco. Cosa que nos gusta, porque tú sabes que la versión oficial es dictadura por un lado y por el otro lado los que somos hombres de resistencia con el puño de la En izquierda alto. arriba, pero en alto. Bueno, pero esto tiene sus bemoles, ¿no? Luego también escribí la creación del mercado negro, ¿no? Digamos, la gente que tenía un cierto dinero se podía comprar, ¿no es cierto? Es muy feo que lo escriba, pero que lo dije, pero ya lo dije, que yo tenía antecedentes, iban a la cocina y se compraban del rancho la carne que podían para hacerse sus propios asados, un grupo pequeño, y el resto te tomábamos sopa sin carne, ¿no? Mm, Cosas así que comúnmente en el relato que hay, que yo vi todos los relatos que habían acerca de Chacabuco, son relatos heroicos en general, ¿no? Luego, bueno, muchos aspectos así que yo abordo en el libro, ¿no? Abordo una figura que ahora actualmente estoy haciendo un guión de cine que la, la, la Sociedad de Artistas, la Cadena Real de Artistas sueca me ha dado apoyo para escribir un guión que lo presenté ya la primera parte que habla de un relato a cuatro voces sobre el campo de Chacabuco. Y este relato de cuatro voces, ¿quiénes son? Uno, el señor Minoletti, que era el capitán del campo, que es el mismo señor que le dio el tiro de gracia a, no sé si 23 o 27 dirigentes sindicales de Calama, ¿ya? mm, Que era el jefe del campo de Chacabuco. Esa es una voz. Voz número dos, un soldado que está en la torre, un soldado de 17 años que está en la torre de vigilancia y que vigila a los prisioneros. Voz número tres, un prisionero que relata su relación con el campo y con su entorno, etc. Y número cuatro es lo que yo llamo un homo sacer, que es una figura conceptual que viene de un filósofo italiano, se llama Agamben, que es entonces Homo sacer, es una figura que aparece, ¿no es cierto?, en la época romana, que todo el mundo podía escupir, golpear, eh, patear e incluso matar sin consecuencias jurídicas. ¿Y mm, quién eran los Homo sacer entre nosotros? Eran otros prisioneros políticos que habían sido torturados, golpeados y que volvían al campo, pero el resto de los prisioneros políticos les daba la espalda por desconfianza, porque pensaban que habían delatado gente. Entonces eran mm. doblemente castigados, por Era un lado por los castigado prisioneros mismos claro, por y los por los prisioneros. soldados. Mm, ¿Ya? por ambas. Ese es el Homo sacer. Mm, Ese es el Homo sacer. Entonces es el relato que estoy haciendo ahora. Yo voy, no sé cuándo exactamente, a Chile, solo 10 días, a filmar con un cineasta sueco que pertenece a la escuela Dogma. Y es un cruce entre ficción y realidad, ¿no? ya. Y entonces, eso es lo que hago yo en Chacabuco, en el desierto de Atacama. Y, o sea, y si tú lees el libro, yo cito algunos teóricos. En realidad no me gusta citar teóricos, pero solamente en casos concretos, como el caso de Didi Uberman o el caso de Giorgio Agamben con esta figura de Homo Sacer. O sea, en casos concretos. Mm, Porque soy enemigo de aquellos que citan a un montón de autores y al final ponen la cita del autor, etcétera, y uno se pregunta, pero ¿qué dices tú en realidad? O sea, para eso yo pienso en el lector, mejor me meto al original de Agamben o al claro. original de Didi Wellman, Claro. etcétera, ¿no? Es como que Ya. trata de evitar que el texto sea muy académico, muy difícil de interpretar, quizás. Sí, no, es que académico tiene muchas interpretaciones. A mí lo que me interesa es a partir de una vivencia, cuando D.B. Uberman estudia los campos de prisioneros en la Segunda Guerra Mundial a partir de la fotografía, concreto, por ejemplo, cuando van a enterrar a ciertos judíos que lo van a enterrar, ¿quién lleva no, ¿quién lo lleva ¿cómo se llama? La cámara de gas? Son otros judíos. Mm, ¿Ya? Entonces,
que claro, por miedo, por complicidad, porque piensan que van a vivir más tiempo, etcétera, etcétera, van y llevan a sus compatriotas al campo, a los campos, al, ¿cómo se llama? El lugar de exterminio, ¿no? Eh, Y y eso, entonces, claro, y esa parte dentro de lo que es un cautiverio no es muy conocida tampoco, ¿no? no, Siempre está como los buenos y los malos, digamos, o un bando exacto, y el otro, pero no está exacto. esa parte entre medio que se desconoce generalmente a menos que lo Mm, haya vivido, digamos. sí, exacto, exacto. Entonces, es bien interesante. Y dentro de las imágenes que estamos observando, que nos enviaste, que es justamente del trabajo, que parte del trabajo de Atacama son una serie fotográfica que tenemos. Mm. em, Estos son los lugares también, es muy parecido quizás el método con respecto a Benjamin aplicado dentro de Atacama en el sentido, en este Sí, caso, de tu travesía personal del cautiverio dentro de esta zona, ¿cierto? Estos claro. son los lugares que tú como que lograste observar en su momento que ahora están en Mm, este estado, digamos. sí. Bueno, yo repito muchas veces cuando me preguntan que yo no llego a Chacabuco ni como víctima ni como hombre de resistencias, ¿no? Sí, Voy como un observador un de la observador. ruina, de lo que quedó, ya. Justamente iba a decir lo mismo, un observador, claro. Entonces, de la ruina que hay de Chacabuco, yo puedo interpretarla. Y yo digo, para mí es importante sacarse este estigma que tenemos la gente que hemos estado en la prisión, como que nos persigue el estigma de la víctima constante, ¿no? Mm. Porque en realidad el poder quiere que tú seas víctima el resto de tu vida. O sea, que no eres capaz de reconstruirte, que no eres capaz de soñar de nuevo, que no eres capaz de tener tus planes, no eres capaz de tener una proyección de futuro, no eres capaz de crear De, otra situación distinta, de sino que vives reinventarte sentado en el sillón pensando en lo que te pasó. en el ¿Ya? pasado. Eso no quiere decir que no quiere decir que perdono a los tipos que hicieron estas atropellas, ¿cómo se llama? Atropellos. Esos atropellos, digamos, no, de ninguna manera. Eh, entonces, pero sí, para nosotros que estuvimos en la prisión, es importante que levantemos la cabeza y importante mirar hacia adelante, Mm. porque de lo contrario te hundes, que desgraciadamente yo me he encontrado con muchos compañeros, amigos, en muchos lugares, no solamente en Suecia, sino que en Barcelona, en fin, etcétera, que los derrumbó Mm. este aspecto. Ya. Claro. Y además que te lleva siempre al pasado. Pero lo que sí me causa curiosidad y me encuentro también a la vez que es interesante dentro de la fotografía de Atacama, es que eh, no es como un revivir el pasado, sino que es como ver las ruinas del pasado. Porque Mm, no son fotografías del archivo de cómo era en ese momento, sino que son fotografías de cómo es ahora. Y son lugares mm, que tú observaste en su momento mm, parados, limpios estructurados, digamos, pero ahora están en ruinas. sí, Entonces, sí, lo que tú hablabas del pasado, de no quedarse quizá en eso del pasado, esto, y también con el ser observador, ahora estamos observando, pero de una manera de que esto ya pasó, esto ya mm, fue, y ahora está en ruinas. A mí me lleva a una reflexión en la que, o un pensamiento más que nada, que quizá esto tú lo observas quizá como ya me estoy reinventando, yo ya pasé por esto y esto es lo que está en mi mente, así, esto que yo viví en ruinas, digamos, ya no me afecta, pues, ¿puede ser? no exactamente. Lo que yo pasa es que la ruina que hay, como Benjamín siempre lo dice, eh, la civilización y la barbarie están muy cerca uno de otro. ¿Ya? O sea que a partir de la ruina tú puedes leer elementos de barbarie de una sociedad Mm. dada. Y es lo que yo veo en las ruinas de Chacabuco, porque Chacabuco existía mucho antes, naturalmente, de lo que ha sido un campo de prisioneros. Fue un lugar que se abandonó en los años 40
porque el salitre no se vendía bien en el mercado y se dejaron esos teatros, esas escuelas, esas iglesias, esas casas bien estructuradas para la época, se dejaron abandonadas como pueblos fantasmas, ¿no? Pero de eso tú puedes leer del pasado, de esas ruinas, puedes leer para el presente, para aprender, ¿no? Vamos, no se trata de darle la espalda a eso. Benjamin trabaja con una figura que se llama Angelus Novus, que es a partir de una figura que aparece ¿cómo se llama? Paul Klein, eh, Paul Klee, que es una figura que es un ángel que no puede levantar sus alas y mira hacia atrás para poder levantarla y ve que ve ruinas, pero levanta sus alas y trata de seguir adelante hacia un futuro que se le llama progreso, Mm, se le llama desarrollo. Y entonces lo que Benjamin llama que todos estos mitos que hay acerca del progreso y el desarrollo, nos vale también para la sociedad actual que vivimos, son exactamente que ha dejado detrás un montón de ruinas y miserias y guerras y guerras cruentas, se ha montado todo esto, ¿no? Toda esta historia. Y nosotros lo sabemos bien en Chile, lo sabemos, se sabe bien en España, se sabe en muchas sociedades, ¿no? Exactamente lo que ha pasado. Y bueno, o sea que también esas ruinas nos sirven para leer el presente. ¿Serán necesarias para que haya un cambio drástico en cualquier situación? eh, unas ruinas para, para poder reinventarse completamente. Por ejemplo, No sé lo que quieres decir tú eso, pero puede sonar catastrofal, ¿no? Pero a ver, el hecho de ser disgregado, el hecho de ser, a ver, que la sociedad, porque también Benjamín lo aborda de alguna manera, esta situación de la, que no haya la desigualdad social y económica entre los países y entre los pueblos y entre la población, digamos, eso es un desastre. Digamos, no importa el modelo económico que tú quieras o digas, si eso ocurre en la sociedad, es ya un desastre. Aunque tú digas, somos una sociedad democrática, somos una sociedad progresista. Mira, yo pienso que una sociedad democrática no se puede llamar como tal si no tiene la población derecho a la educación, a la salud, a un trabajo digno, y fundamentalmente a poder tener espacios que le permita recrearse a sí mismo y reeducarse a sí mismo. Si no hay posibilidades en una sociedad para esto, no es una sociedad democrática. Le podemos llamar lo que tú quieras. Entonces nos falta mucho. No estoy hablando solo de Chile, estoy hablando de muchas sociedades en general. Y bueno, entonces el bagaje teórico y el análisis de la historia nos puede servir. Mira, ahí hay un hombre que escribe, que se llama un historiador, Manuel Vicuña, que hace un relato muy interesante sobre el desierto, que es un desierto que, ¿no es cierto?, que era inhóspito, pero aún así necesitaba mucha gente para ir a trabajar a las minas de salitre. ¿Y cómo eran? Tenían los cautivadores, se llamaban, creo, y que iban al sur y hablaban del paraíso, ¿no es cierto?, del norte. Y traían a la gente del sur a trabajar en el norte. Y claro, cuando llegaban allí veían lo que era, pero bueno, ya estaban allí, había pulpería, había una iglesia, había un teatro, había un club de fútbol, etcétera, etcétera. Y trataron de reconstruir todo esto para poder soportar esos grados de calor y todo ese infierno que vivían. En fin, bueno, ahora también ya abogando el tiempo, vamos a empezar a terminar con el conversatorio. Para todos los que sí, ya se han conectado, gracias. Se han estado conectando. De todos modos, nosotros vamos a transmitir esto grabado
en YouTube, pero cuando ya terminemos todas las jornadas de los conversatorios, ¿ya? Ahí vamos a subir Mm. de una sola tirada todos los conversatorios para que incentivar a que los vean en vivo y hacer las preguntas también. Em, y puedan ver también las fotografías en vivo que son una buena fuente de inspiración también. Ya para terminar, yo sé que, bueno, hemos estado hablando y hablamos también previamente, pero a mí en lo personal me gusta mucho cómo se está llevando ese trabajo. Sé que está en stand-by, sé que está parado, pero brevemente, muy brevemente, si me puede hablar un poco de cómo es el origen o de dónde se originó, digamos, este trabajo de los otros que vamos a mostrar ahora, lo estamos mostrando por Instagram. ¿Ya? Bueno, el trabajo de los otros empezó hace ya muchos años, cuando yo me enteré que en Suecia, en los años 30, había una institución que se llamaba Rasbiologiska Institutionen, Institución de las Razas. Y empecé a investigar en el Instituto Karolinska esto y bueno, me enteré que luego los suecos lo tienen muy escondido, muy discretamente. Entonces acometieron un montón de atropellos, por ejemplo, la gente que era minusválida o que era como que tenía enfermedades como mentales, no le dejaban, no dejaban tener hijos. Fueron, ¿cómo se llaman? Esterilizados, ya. ¿Eran esterilizados? Sectores de la... Claro. Entonces empecé a investigar yo allí y de ahí nació la idea de trabajar con inmigrantes y suecos que fueran menos válidos o que tuvieran un cierto retraso mental o algo así, ¿no? Mm. Pero un trabajo que empecé hace muchos años, que aún no lo he terminado. Yo he estado también en otro lugar en Buenos Aires, que es un psiquiátrico abierto, que estuve trabajando con los internos allí y que, bueno, yo mismo estuve allí dentro y trabajé con ellos y de allí yo les pasé, repartí las cámaras, unas cámaras muy sencillas para que ellos mismos tomaran fotos de su día, de su De su mundo entorno. cotidiano. Ya, y pienso volver algún día, quizás no el próximo año, porque tengo bastantes cosas que hacer, pero quizás en 2 años más, y terminar ese trabajo allí, que pertenece a este proyecto, se llama Los Otros, Ah, perfecto. y terminar con que ellos se reconozcan a sí mismos, ellos escriben diarios de vida, y yo mismo soy una parte de ellos. O sea, allí no funciono yo como sujeto de fotógrafo, sino que yo soy parte de este grupo, que ellos también toman fotos y las fotos se mezclan unas con otras, porque no sabemos exactamente quién es la autoría, ¿no? Ah, ok. Ese es el proyecto que estoy trabajando y que, bueno, espero volver a retomarlo pronto. A mí me parece muy bueno ese proyecto. Ojalá que lo retomes porque estoy, pero atento a eso. Sí, Y sí, bueno, de todos modos, si en algún momento tú lo terminas, puedes contar con nosotros, digamos, como medio de ya muy difusión amable. ahí para tirarlo por aquí, porque a mí me parece Lo- muy bueno. Por sí, lo menos lo que se lleva hasta lo ahora. importante es que yo no voy allí como el otro de afuera, que como fotógrafo, fotógrafo que va a tomar fotos de esta gente, entre comillas, anormal. Yo paso a ser uno de ellos en medio, que vivo con ellos, convivo con ellos, le paso cámaras, le hago cursos pequeños de fotografía y de toma y, bueno, los recibo, converso, estoy, dialogo, etcétera, etcétera. Eso, Mm, perfecto. simplemente. Súper. Ya, pues nos quedaríamos, de hecho habíamos dicho una hora era mucho, pero estamos ya cerca de la hora. Ya, Em, muy bien. sí, es muy agradable saber, conocer sobre tus trabajos.
A mí en lo personal y a nombre de la revista, bueno, te agradecemos de participar, de haber participado también dentro del ejemplar de la última edición. Y para bueno, la gente que va a ver este video, que está ahora conectada, em, muestro aquí la revista, es la número 2, la pueden conseguir en revistareset.cl, dentro del formulario o directamente dentro de la tienda Galería Flash, o también la pueden solicitar por interno, ¿ya? Espero que le haya gustado dentro del conversatorio y estamos viéndonos dentro del día lunes, que vamos a estar con Ervin Velasco, que es va a representar a a la editorial Fluke, y a Carola Sañartu, ¿ya? Que es una diseñadora editorial que estuvo también, le hicimos una nota, una entrevista dentro de la revista, y como también a Erwin, representando Fluke, para que puedan conocerlos con sus palabras, vamos a mostrar sus trabajos también, y ya sería el último conversatorio, ya nos despedimos de esta jornada, digamos, y estaremos de todos modos publicando más trabajos y ya en un futuro, ya para el próximo año, una nueva convocatoria, ¿m? Para que estén atentos. Así que eso, gracias Patricio por haber participado, te agradezco enormemente. Sí, eh, gracias a ti, Esteban, y a ustedes. Muy Gracias. amable. Así que nos estamos viendo en una nueva jornada. Adiós. 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 Chao.